Buen día, el día de hoy vamos a hablar sobre transcriptómica, que es una derivación de las ómicas. Nuestro equipo está conformado por Raúl Méndez, Rafael Moreno, Gerardo Vázquez, Gilberto Valenzuela y Carlos Valenzuela. Ciencias ómicas y transcriptómica. Las ómicas son las ciencias que permiten estudiar un gran número de moléculas. Entre estas se encuentran implicadas el funcionamiento de un organismo. En las últimas décadas, con el avance tecnológico que hemos logrado, esto nos ha ayudado a conseguir el estudio a gran escala de muchos genes, proteínas y metabolitos. Esto nos ha ayudado para permitir la creación de la genómica, proteómica, metabolómica, entre otras. Cada una de estas áreas ha ayudado a un mejor entendimiento de la causa de ciertas enfermedades. Sin embargo, la aplicación del conocimiento sobre las ómicas a la clínica podrá utilizarse para hacer un diagnóstico más temprano o para prevenir el desarrollo de una enfermedad. De igual manera, la medicina se podrá convertir en una medicina personalizada, donde cada uno de los individuos llevará un tratamiento para una determinada enfermedad, acorde a su información genética y el medio ambiente que lo rodea. En la transcriptómica, esta en sí es el ADN que se transcribe a ARN mensajero y a este le llamamos también transcrito. En sí la transcriptómica es la ómica que se encarga de estudiar la expresión de los transcritos que provienen de diferentes genes. El ARN mensajero es específico de cada célula y de las condiciones fisiopatológicas en determinado momento. Es por esto que la transcriptómica se hace en tejidos y en tiempo específico, ya que la transcripción es muy dinámica. ¿Qué se entiende por la disciplina? Antes de indagar en la transcriptómica, es importante hablar un poco sobre las ramas que derivan de las ciencias ómicas. Entre estas la genómica, que fue la primera ómica en crearse. Esta ciencia se encarga del estudio del genoma o ADN. El ADN es como un archivero que contiene la información que el mensajero distribuye para que se lleve a cabo la síntesis de proteínas. Anteriormente, la tecnología permitía estudiar pocos genes, así como los cambios o mutaciones que estos tenían. A esto se le denominaba como genética. Sin embargo, la tecnología avanzó y a principios del siglo XXI se reportó la secuencia del genoma, lo que quiere decir que se descifró el orden de todos los nucleótidos contenidos en el ADN del humano. La secuencia del genoma reveló que 99% del genoma entre humanos es el mismo y solo 1% es diferente. Otras de las ciencias que tenemos derivadas de las ómicas está la proteómica, que ésta se encarga de estudiar muchas proteínas presentes en una muestra, y en sí la proteómica estudia las proteínas así como las modificaciones post-transcripcionales que las regulan. Al igual que el ARN mensajero, las proteínas se expresan en tejido y tiempo específico, por lo que la toma de la muestra dependerá del tejido y del estadio de la fase celular de interés. El ARN mensajero es traducido a proteínas, las cuales están formadas por aminoácidos y estas están encargadas de realizar la función correspondiente del gen. En la metabolómica, que es otra de las ramas, esta en sí se define como una tecnología para determinar los cambios globales en la concentración de los metabolitos que se encuentran presentes en un fluido, un tejido u organismo en respuesta a una variación genética, a un estímulo fisiológico o patológico. La metabolómica en sí nos permite analizar el perfil metabólico de una muestra de forma cuantitativa y cualitativa. Los metabolitos en sí son aquellas moléculas que participan como sustratos intermediarios o productos en las reacciones químicas del metabolismo. El conjunto de metabolitos que han sido asociados a la obesidad y diabetes, estos nos pueden ayudar para darnos información muy valiosa sobre las vías metabólicas que fueron alteradas durante el desarrollo de estas enfermedades. Las ciencias ómicas fueron desarrolladas por el deseo humano de conocer cómo funciona su propio cuerpo, y es gracias a esta búsqueda de información y los más recientes avances tecnológicos que a mediados del siglo XX surgió la biología molecular y se desarrollaron herramientas para estudiarla, naciendo así las mismas ciencias ómicas. Después de que el genoma humano haya sido descifrado, se comprendió la necesidad de explicar también otros niveles moleculares y ver cómo interactuaban estos entre sí, como puede ser el ARN o las proteínas como unos ejemplos. Y una de las características principales de estas ciencias son la capacidad de analizar un gran número de moléculas presentes en una sola pequeña muestra, generando de ahí mismo, de esta misma muestra, mucha información útil en poco tiempo.
Y es de toda esta información que rápidamente se obtenía que generábamos ahora hipótesis sobre cómo funcionaba el cuerpo humano. Siguiendo esto, en 1944 se descubrió que el ADN es el principio de transformación o del material genético, y esto se demostró al fin de forma definitiva en 1952. Pero no fue hasta 2001 donde al fin se logró secuenciar el genoma humano gracias a avances científicos y tecnológicos de los tiempos esos. El término ómica de todas formas fue utilizado bastante antes, alrededor de los años 80, y se usó para referirse al conjunto de moléculas. Y gracias a los avances de tecnología y las herramientas de análisis, se incrementó el número de moléculas detectables al mismo tiempo, por lo que se formaron eventualmente los grupos multidisciplinarios mencionados anteriormente. Y como dijo mi compañero, la genómica fue la primera ómica y se encargaba del estudio del genoma o del ADN, y es de este de donde eventualmente se desarrollaron las demás. Cuando hablamos de transcriptoma, nos referimos al conjunto de moléculas de ARN mensajero que son generadas por las células, y este término fue propuesto por primera vez por Charles Offray en 1996 y fue utilizado en un artículo científico hasta el 1997. Aunque en realidad el transcriptoma es el estudio del ARN en general, este es usado para dirigirse al tipo mensajero por la propuesta inicial que propagó el término. Y las metodologías que se utilizan para estudiar este ARN mensajero son los microarreglos o microarrays, que de forma breve consisten en hibridar el ARN mensajero de un determinado tejido o a secuencias de genes previamente conocidos, y así poder hacer comparaciones. Esta técnica será explicada mejor más adelante. Y también está la secuenciación del ARN o RNA-seq, que consiste en secuenciar todos los transcritos presentes en ciertas condiciones, teniendo como consecuencia encontrar nuevos transcritos que no se conocían y nuevos genes involucrados en un padecimiento. Mi nombre es Gerardo Vázquez y les voy a hablar acerca del principio de las técnicas moleculares del transcriptoma. Pues para empezar, este es el conjunto de las moléculas de ARN y de ARN no codificante presente en una célula o tejido concreto. Pues van a existir diferentes técnicas como el Northern Blot que permiten el análisis cualitativo o semi-cuantitativo de un gen candidato por análisis. Pero la técnica de los microarrays es la que más impacto ha tenido debido a que se logró la caracterización de niveles de expresión de miles de transcritos simultáneamente. Bueno, pues este método va a ser una tecnología en desarrollo que se utiliza para estudiar la expresión de muchos genes al mismo tiempo. Y ya pues va a implicar colocar miles de secuencias de genes en ubicaciones conocidas en un portaobjetos de vidrio llamado chip genético. Después se va a colocar una muestra que contiene ADN o ARN en contacto con un chip genético, y el apareamiento de bases complementarias entre la muestra y la secuencia de genes en el chip pues va a producir una luz que después se va a medir. Y las áreas del chip que produzcan esta luz se van a identificar los genes que se expresan en la muestra. En esta imagen explicaré acerca de la técnica molecular del microarray. Bueno, pues todo empezará con la preparación de una ARN normal y una ARN proveniente de un tumor. Después se colocará en un chip genético etiquetado con biotina, y como pueden ver en la imagen. Después ocurrirá un apareamiento de bases complementarias entre la muestra y la secuencia de genes en el chip, que va a producir una luz que identificarán los genes que se expresan en la muestra, y habrá uno normal y uno tumorígeno como resultado. Ahora les hablaré acerca de la marcación e hibridación del macroarray. En los experimentos de la expresión genética, el ARN total va a ser obtenido de la muestra biológica y marcado con un colorante fluorescente para después detectarlo. Después se van a marcar con dos colorantes derivados de cianinas, que es el CI5, que es el rojo, y el CI3, que es verde, las muestras de ARN total durante el proceso de transcripción reversa. Estas muestras provenientes de dos condiciones diferentes se van a mezclar en cantidades iguales y se hibridizarán competitivamente en el mismo microarray. Ya después la lectura se hace con detectores que va a permitir detectar los espectros de emisión de los dos colorantes en canales diferentes y generarán imágenes separadas para cada uno de ellos.
Los inconvenientes que se van a plantear en este procedimiento son las masas abundantes necesarias de ARN, que son aproximadamente entre 20 y 75 microgramos, y la afinidad diferente de los distintos colorantes por el blanco. Esto va a ser obligatorio que en el diseño se incluyan experimentos donde las muestras sean marcadas con el colorante opuesto, con el fin de obtener resultados más confiables. Ahora les explicaré la imagen que están viendo en la presentación. Los ARNs van a ser marcados con rojo y verde y se pondrán en un chip. Después habrá una hibridación y dará como resultado la lectura de expresión de genes de los ARN. Y los puntos amarillos significan que fueron expresados en ambos genes. ¿Cuáles son las ventajas que ofrecen para la realización de un diagnóstico clínico eficaz? La mayoría de los estudios donde se han analizado los perfiles de expresión genética mediante microarrays en los últimos años han sido con el fin de poder identificar marcadores específicos de cada tipo de tumor. Básicamente se va a utilizar para eso. Pero también existen otras áreas donde se utiliza, como el cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer pancreático y enfermedad inflamatoria intestinal. En el campo de la medicina, la transcriptómica toma un lugar muy importante. En la actualidad, una de las aplicaciones de la transcriptómica es el análisis de la expresión de genes implicados en los diferentes tipos de cánceres. Por ejemplo, en México se ha utilizado el microarreglo Oncotype DX, el cual mide la expresión de 21 genes involucrados en el cáncer de mama, para mejorar la toma de decisiones en el tratamiento por parte del clínico tratante. Los resultados mostraron que aislar el ARN mensajero de una biopsia de tumor de mama e hibridándolo al microarreglo aumentó la expectativa de vida de los pacientes y redujo los costos de la enfermedad. Por otra parte, la transcriptómica se ha utilizado con éxito en el pasado solo en la determinación del perfil de la expresión génica a gran escala en contextos oncológicos. La Revista Española de Cardiología publicó un estudio muy interesante que relaciona el tema tratado con la enfermedad coronaria. El artículo se llama El uso de la genética y la transcriptómica en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad coronaria. La información existente respecto a los síndromes cardiovasculares es escasa, debido a la poca disponibilidad de tejidos apropiados que sean relevantes y constituyan un indicador sustantivo para la enfermedad. Además, muchos estudios previos en casos seleccionados de enfermedad vascular son de pequeño tamaño. Un estudio reciente ha demostrado que hay transcritos específicos en sangre periférica que participan en la patogenia de la enfermedad coronaria y sus factores de riesgo. Con el empleo de una amplia cohorte de base poblacional, se observó que los transcritos inflamatorios derivados de las plaquetas se asociaban al índice de masa corporal. Se observó asimismo que otros transcritos, en especial los derivados de células mononucleares de sangre periférica, eran heredables. Además del estudio del transcrito o ARN mensajero, otro campo de la expresión génica que se está abordando mediante el estudio de los transcritos derivados de la sangre en la enfermedad cardiovascular es el de los microARN. Recientemente se ha descubierto que los microARN son pequeños ARN que regulan negativamente la expresión génica mediante la suspensión de la traducción de proteínas. La expresión de muchos microARN puede reflejar determinadas enfermedades y se han identificado más de 800 microARN humanos. Las predicciones bioinformáticas indican que los microARN de mamíferos pueden regular el 30% del total de genes codificadores de proteínas. Los microARN se han identificado en sangre total y pueden ser una forma útil de definir mejor la enfermedad cardiovascular. Ok, mi nombre es Carlos Rodríguez y yo les voy a hablar acerca de las perspectivas. Las oportunidades clínicas que ofrecen los métodos diagnósticos utilizando transcriptómica son muchas, ya que son técnicas que están basadas en todo el ARN, incluso regiones no codificantes del mismo. Actualmente se utiliza la tecnología ARN-seq, la cual es una técnica transcriptómica en la cual se captura el ARN total, el cual se fragmenta y se convierte en una librería de ADN. Dentro de las aplicaciones y ventajas que tiene la tecnología RNA-seq está de que da una cobertura completa de los transcritos, genera información tanto de la secuencia como de la estructura de exones y sitios de splicing alternativo.
También los datos arrojados por este método tienen una alta precisión con respecto a los niveles de expresión génica que se obtienen a través de PCR cuantitativa. Además, se ha mostrado que los resultados de este tipo de tecnologías son altamente reproducibles. Un ejemplo claro de esto es RISC-6, la cual es una firma transcriptómica que comprende un conjunto de 9 pares de transcripciones formadas entre 3 transcripciones reguladas al alza en progresores, las cuales son GBP2, FCGR1B y SERPING1, y 3 transcripciones reguladas a la baja en progresores, las cuales serían TVGCP6, TRMT2A y SDR39U1, en relación con los no progresores. Esta firma es fácil de aplicar y no es cara, con aplicabilidad para predecir la tuberculosis incidente, como una prueba de triaje para identificar a las personas con o sin síntomas respiratorios que deben ser investigadas más a fondo para detectar la enfermedad de tuberculosis y para monitorear la respuesta al tratamiento de la tuberculosis. Incluso se ha mostrado que puede ser utilizada de manera convincente con pacientes que ya tienen VIH. RISC-6 puede tolerar uno o hasta 2 de esos transcritos mencionados faltantes sin que el diagnóstico sea erróneo, y basta solamente con 20 microlitros de sangre capilar para tener un resultado correcto, lo cual nos dice que es una técnica muy sencilla y cero invasiva. Otro ejemplo que se ha descubierto es el de IF27 o proteína inducida por interferón 27. Esta puede ser utilizada como un biomarcador en pacientes con influenza para poder distinguir estos pacientes de pacientes con enfermedades bacterianas, ya que cada patógeno induce una expresión de patrones en el RNA. El IF27 como biomarcador diagnóstico se descubrió con el propósito de reducir la polifarmacia y disminuir el uso de antibióticos en situaciones innecesarias. Los resultados obtenidos nos dicen que el IF27 sí puede diferenciar una influenza de una enfermedad bacteriana, pero no es convincente para diferenciarla de otras enfermedades virales, ya que otras enfermedades virales pueden también presentar el IF27 en cantidades bastante altas. Se cree que si se pudo encontrar este biomarcador, se pueden encontrar otros, gracias a técnicas con RNA que se pueden hacer diagnósticos más certeros. Muchas gracias por su atención, esperemos le haya gustado nuestra presentación y a continuación tenemos las referencias bibliográficas que fueron utilizadas para realizar esta presentación.